Bueno, estamos. Estamos en vivo. Quiero ver cómo se ve esto. Se debería ver bien, fijar bien. Estamos impecables. Bueno, buenas noches. Espero que se escuche bien, se vea bien. Pueden decírmelo en los comentarios, me ayudarían muchísimo. Hoy tampoco me reconoce la computadora el auricular que yo suelo usar, que tiene micrófono, pero bueno. Estamos aquí en el barrio de Herli, en el partido de Lanús. Espero no equivocarme con las ubicaciones. Aquí en la cancha de Sideco. Hoy Sideco con su camiseta alternativa blanca a rayas rojas. Porque claro, Asturiano con la azul oscura, la clásica negra de Sideco tiene que cambiar. Muchas gracias, amigo. Estamos terminando de ultimar detalles. Escúchame. Un lujo. Voy a anotar acá a la velocidad de la luz, en la medida de lo posible. Ah, muy chiquito. Uy, ¿qué hice? ¿El 1? Olivetti 2. González. Sí. 11, Brusonielo. 9, Scholz. S, Lo tengo. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, estábamos ahí terminando de ultimar detalles. Necesito la planillita, como ustedes sabrán. Esto no es cosa de saber los apellidos del rival, ni mucho menos. Es la parte más complicada de todo. Pero bueno, ya con mi planillita en mano. Los árbitros llamando a los equipos. Asturiano demorando un poco más de lo habitual. Pasaba el grito característico de Asturiano, un Asturiano que hoy necesita volver a la victoria luego de dos derrotas duras ante Arsenal y ante River.
y que necesita hoy esos 3 puntos para volver a meterse en la zona verde, en la zona de clasificación a los playoffs. Pasa el sorteo entre Benvenuto y Sutil. No llegué a ver quién lo ganó, pero está lesionado el tobillo. Y bueno, entonces sí, lo ganó Benvenuto el sorteo, así que la primera posesión del partido va a ser para Asturiano en el inicial con Lavaque, Hanashiro, Zoiza y Benvenuto. Los 4 de Sideco, Regia, González Facundo, Espínola y el 14 completa Castillo en el arco, el 12 Carames, obviamente bajo los 3 palos de los nuestros Agustín Testón. Esperamos por el arranque, esperamos por las emociones y como les digo, esperamos también, Dios quiera, por la victoria que vuelva a poner a Asturiano en puestos de playoff. Queda todavía un recorrido muy largo. Y hay arranque nomás aquí en Gerli, en cancha de Sideco para Asturiano. Sideco, la primera ya buscaba directo el minuto conectar con Lavaque. Esto es algo que vimos bastante, que funcionó bien en el partido con River. Una lástima porque no pudo haber finalizaciones concretas, pero un Asturiano buscando en este cuarteto conexiones más directas entre la salida de los 3 de abajo y el sureño Lavaque en posición de pivot. Ya la mueve Sideco y Asturiano que empieza a subir esa línea de presión, recupera a Zoiza y solo Lavaque que va a buscar arco. Llegaba el bloqueo Facundo González y la dejaba salir tranquilo Benvenuto. Y Asturiano ya moviendo, un Sideco presionando ante los primeros viajes de la pelota. Y ahora Asturiano que también llegó con la presión alta llevó a González Facundo hacia su propio córner para que tenga que rifar esa pelota. Y ya Testón saliendo de su posición de arquero para hundir la presión de Sideco. Ahí cortaba la línea de pase Recia en la subida de la presión. La rifaba Tincho Zoiza, restó porque pasó muy alta esa pelota de los ojos del sureño. Ahora la mueve Sideco con Castillo, González Facundo. Ahí recibe Recia, mueve, ahora posición larga para Sideco, espera Asturiano. Ahora se escucha el banco de Validares. Daba un paso para adelante Hanashiro y con ese gancho con su derecha lograba impedir el paso de la pelota sobre la banda. Y una vez más la posesión de Sideco. Ahí lo vemos a Lavaque, ahí en el medio círculo del campo de Sideco. La pelota las mueven hoy los de blanco, los de Gerli, en los pies de Recia para González, de González para Recia, no, porque recupera Hanashiro y la pone en circulación para los de azul. Benvenuto y la pelota con tranquilidad, jugaba para Castillo para llegar, ahí lo traba Zoiza, el intento de salida de Carames. Y un inicio intenso del partido. Hoy tengo el tablero cerca, 18 minutos clavados, tan solo 2 han pasado del inicio del partido aquí en Lanús, en el barrio de Gerli, y le van a cobrar falta a Recia en esa lucha contra Benvenuto por recibir la pelota, y Benvenuto es quien reinicia la posesión para Asturiano. Y Zoiza que de suela se la dejaba al sureño, que ingresa para transformar de un 3-1 a un 4-0. Ahí intentaba buscar directo con la que cortaba, se resbalaba el sureño, no podía, le daba con las 2 piernas a lo Martín de penal. Y Espínola ya buscando con Castillo. Llegaba el bloqueo Zoiza, que jura que había rebotado
en Castillo último va a ser tiro de esquina para los del círculo de comunidad. En los pies de Espínola, dejándola para Reza, que tiene un mal control. Luchaba y ganaba el sureño. ¿Y va a ser lateral? Sí, lateral va a ser para Asturiano. Y tengo una falta, claro, tengo una falta de Sideco. Les pido mis disculpas, ahí ya la sumamos. Tato y la pelota jugando para Tincho buscándolo a Mati. Ya empiezan a mover las piezas los jugadores del círculo de comunidad. Al piso iba Castrini, que ganaba la pelota. Se la dejaba a Furno, que de punta hacía pasar esa pelota cerquita del primer palo defendido por Testón, que estaba bien parado. Sin embargo, ahí jugaban la dualidad entre Canalliro y Benvenuto. Daban la mano de Sutil, era lo que reclamaba el capitán. Y Canalliro encuentra el salteo con Zoiza, va a buscar el bloqueo y ahí sí, Zoiza juega con Mati, de Mati para Tincho, de Tincho para el Sure, que hace 2-3 jueguitos. Y González, pero Mauro en este caso, la acompañaba hacia la salida, le quitaba la pelota, pero no la posesión. Y una rotación larga esta del primer cuarteto asturiano. 16 minutos 37, 3 minutos casi 20. Y ya se prepara la segunda rotación de los cuartetos. Bueno, la agarraba bien ahí Benvenuto, pero se la encontraba Castrini, que ya se la baja a Sutil, y Sutil va a proponerle mano a mano. Con el cuerpo la acompaña a Testón. Y le pedían a Testón tranquilidad ahí para jugar esa pelota. Decidió despejar el peligro Testón. Se lamentaba ahí, Canalliro no le quedaba esa pelota. Y va a empezar la rotación para el segundo cuarteto. Ya deja su lugar Zoiza, ingresa Marani. En este caso Castrini recibiendo la pelota, jugando para Mauro González. Le gritaba a Castrini, Mauro, pero González, que decidía jugar hacia otro lado. Y ahora sí se completó la rotación de los cuartetos. Verdún, Cantarella, Set y Marani, los 4 para Asturiano. Sutil, Furno, Castrini y Mauro González, los 4 de Sideco. Testón y Carames respectivamente. Se le movía esa pelota a Verdún. Ahí mal sacado para Asturiano. Posición que cambia de lado. De azul para blanco la va a jugar Furno sobre la banda cercana a la transmisión. Ya moviendo esa pelota a Sideco, tratando de ser vertical en el ataque. Con la cara la sacaba Juanchi. Le sumamos ladrillito, pero chiquito este. Yo creo de los grandes. Para gritar un poco más. Espero que se esté escuchando todo bien, que se esté viendo todo bien. Ahí subía la presión Set. Y con fortuna se la quedaba Mauro González. Bueno, ahora fortuna para Asturiano, no lograba conectar con Furno. La salida para Asturiano. Marani con paciencia la sube, busca el salteo con Testón. No, para Testón primero por los pies de Juanchi. Testón decide ir para adelante y reinicia una vez más la posición. Ahora sí abandona su posición el quinto jugador y va a ser hombre esta defensa de Sideco, pero recupera la pelota Sutil, de Sutil para Mauro González. Ahí Castrini, que intentaba sobre Marani, que estaba bien atento, y ahora en mano a mano va a ser la pelota, la tiene Mauro González, está atento Set. Bueno, hubo ahí un poco de imprecisiones en la contra de Sideco. Bien Asturiano en el retroceso, con un poco de fortuna también. Marani encontrando el salteo con Cantarella, de Cantarella para Verdún, de Verdún para Set, que trata de dejarla dentro de 40 por 20. Verá Sideco, pausa, grita Castrini, que pide eso, reiniciar la posesión. Bloqueaba Marani con Mauro González. Y posesión para Asturiano en los pies de Cantarella. De Cantarella para Verdún, de Verdún para Marani, que ingresa. Estaba atento a Tencio, recién ingresado. Comienza una nueva rotación en Sideco. Los mismos 4 por ahora en Asturiano. Y ahí va Valvidares ya hablando con los próximos 4
y de Coqui para Verdún, que pasa una vez más la mitad de cancha. Intentaba, medio de globito, estaba atento Karames para salir. Bueno, si le daban la ley de ventaja era el gol para Asturiano. Decidió frenar el juez para sacarle el cartón amarillo a Karames. Y Sideco, que llega a su segunda falta en 14:09 por jugar. Un arranque parejo del partido, sobre todo en las posiciones, un Asturiano intentando ser más directo, un Sideco tratando de mover un poco más la pelota para hundir a la defensa de Asturiano. Bueno, los directores técnicos y sus estrategias en este ajedrez hermoso, que es el futsal que tanto nos gusta. Ya se prepara la tercera rotación. Asturiano ahí, Set que recupera la pelota, va a tener que buscar disparo, no. Intentaba jugar para Cantarela, le quedaba a Marani que buscaba el arco, Atencio bloqueaba. Sigue siendo para los nuestros, para los de Vicente López, esta posesión. Y propone Asturiano de Juanchi para Coqui, de Coqui para Juanchi una vez más, que intentaba ponerla hacia Set. Karames que recupera esa pelota y sale la contra para Sideco. Está bien parado igual Asturiano. La pelota que le llega, no lo tengo. A Rusoñelo, perdón, lo tengo. A Rusoñelo intentaba el segundo palo con Scholz, que no llegaba. Bueno, de peligro esta sí para Asturiano en la salida. Y ahora sí, Testón abandonando la posición de 5 para 4 y Asturiano proponiendo la posición. Marani que va a proponer mano a mano, no, va a jugar con Cantarela y de Cantarela para Set, sí, pero intentando encontrarlo más cerca del arco defendido por Karames, manejando las dualidades este segundo cuarteto que abandona el 40/20, ingresa el tercer cuarteto en la rotación, Luján, Vega, Constantino y Fimara, que ahí recibe la pelota y de un control orientado hacia adelante trata de encontrarlo a Vega. Se molestaban ahí entre Vega y Constantino. Y de Fon ya conectando para Toto, Toto que la pone abajo de la suela y reinicia con Fon, Fon que encuentra una vez más en la rotación a Fimara. Salía rápido y la pelota le queda al Enano, el Enano que buscaba el segundo palo con Toto. Salió lejos ahora la presión de Sideco y Asturiano que sabe moverla bien. La pelota le queda a Fimara que no logra encontrar bien ese disparo. Scholz que se la deja a Fon, Fon que encuentra a Fede, Fede que va a pisar hacia afuera, la busca el segundo palo, no llegaba a Constantino. Es malo el control de Scholz, pero ya se la queda Karames que lo busca Atencio. Atencio no lo va a lograr conectar esa pelota por intensidad ahora en esta rotación de los terceros cuartetos. Y Fimara ya jugando con Vega, un Sideco que espera el segundo o al tercer viaje de la pelota, ahí como estamos viendo, para empezar a subir la presión en la salida de Asturiano. Esta es una decisión para evitar las búsquedas directas, ¿no? Ante una presión en el primer viaje se puede mover la pelota dos veces y de una posición de pivote, entonces Sideco espera que Asturiano mueva las fichas y al tercer viaje ahí empieza a subir la presión. En este caso logró el error de Asturiano en la salida, Fimara que la ponía en el entrepiso de la cancha acá de Sideco, la pelota ahí pegaba en la mano del Enano Luján, decían que era sin intención los jueces, piden calma y Fimara que calma le da la pelota jugándola con Testón, Testón que buscaba al Enano que trataba de hacerse gigante, despegando los pies del suelo. Y ahí sobre la marca de Atencio suma su primer falta Asturiano en 11:29 por jugar. Mirá, y hasta ahí se ve el tablero, hermoso. Quizá hoy de las mejores ubicaciones que tenemos para la transmisión. Le ponía el pecho a la situación Constantino. Ahí intentaba anticipar Fimara, que llega tarde.
Le van a cobrar la segunda a Asturiano y se va a ganar la amarilla, sí. Amarilla para Fede, que le dice ya, sí, ya. Amarilla para Fiumara, entonces tenemos una y una por lado. Recordamos que Carames, el arquero del Sideco, está amonestado. Ahora Fiumara por parte de Asturiano. Igualamos en faltas. El marcador todavía en tablas, así que tenemos todos los condimentos de la ensalada, como me gusta decir a mí, en igualdad de condiciones. Le mandamos un saludo a toda la gente que no ha podido acercarse hoy aquí a Herli bancando la transmisión. Los invitamos, como siempre, sobre todo de visitante, a que suban su historia, etiquetando a la cuenta masculina del Asturiano Futsal, mostrándonos cómo están bancando la transmisión, desde dónde. Queremos verlo, esto de la virtualidad, acerca de los encuentros deportivos a cualquier parte del país y, por qué no, del mundo. Así que los invitamos a subir la historia que estaremos recibiendo. Ahí arriesgaba por demás Canelliro. Estaba atento Castillo, que le pifiaba por largos centímetros al arco. De Testón para Lavaqué, que intentaba controlar bien arriba. Ponía la pierna para bajarla. La bajaba, sí, pero fuera del 40/20, y ahora la salida de Sideco en los pies de Espínola que encontraba a Castillo a las manos de Testón. Y el minuto que le pide esto a Zoiza, que busque profundo, y lo acompañaba gentilmente Espínola a la salida a Zoiza. Y ahí Sideco ya en la salida de la pelota, presionando bien alto a Asturiano. Ahí evitaba que esa pelota pase la mitad de la cancha. El chiquitín corriendo, emocionado, a buscar esa pelota. Los jugadores quieren esa, la nueva, para jugar el partido. Se va a ir muchas veces a ese entrepiso que tiene aquí el círculo de comunidad. Ahí recibía a Recia, que intentaba girar. Le llegaba fuerte nuestro capitán Benvenuto. Entendían que con falta los árbitros. Llega a la tercera. Asturiano en 10-13 por jugar. Llegamos al hemisferio de esta primera etapa, del hemisferio del encuentro aquí en Herli. Ahí recuperaba Zoiza, que la jugaba para Lavaqué que reiniciaba. Se equivocaba Benvenuto en la salida, pero estaba atento Testón, que ya la reinicia. Quedó mal parado Sideco. Zoiza, que intentaba directo con Lavaqué. Bueno, desatenciones ahora, pero encuentra con el salteo Zoiza a Canelliro, y Canelliro proponiendo el mano a mano, va a ingresar. Tenía salteo con Zoiza, que se relame los labios, pero Benvenuto, que trataba de encontrar a Lavaqué. Ahí enfocó, estábamos tratando de que enfoque la cámara. Zoiza buscando adentro a Lavaqué, va a llegar tranquilo Testón, que se apuraba. Canelliro perfecto, despejando el peligro. Y un arranque intenso del partido, como les decía antes. Un Sideco tratando de manejar más la posesión de la pelota. Un Asturiano tratando de ser más directo. No solo en los cuartetos con pivot, sino también en los cuartetos que juegan de 4. Acá ponía el cuerpo Canelliro y recuperaba esa pelota, saca la contra, se la deja Lavaqué que va a buscar al segundo palo con Zoiza. Estaba atento Carames, pero fue buena esta de Asturiano, lo que les digo. El León tratando de ser más directo en sus ataques, tratando de lastimar desde las progresiones directas. Y ahí lo ven, 9-20. La agarraba de sobrepique nuestro capitán. Pero bien, finalizando la jugada. 9 minutos 17. Los que le van a restar esta primera etapa. Aquí en Herli, moviendo la pelota Sideco, y ya Asturiano proponiendo la presión. Estaba atento ahí Mati Benvenuto, que saltaba a chocar, pero sin cabecear esa pelota, sabiendo que atrás tenía la banda y bien cerca. Pica esa pelota, se va fuera del 40/20. Y Zoiza
reiniciando esa posición. Benvenuto buscándolo largo a Tato, le dice Tato, lejos, en las que Sideco sube rápido la presión antes de los viajes de la pelota, hay que buscar eso, despegar la posesión y buscar profundo. Estaba atento ahí Testón saliendo lejos de su arco para cubrir a Benvenuto, recibía o podría llegar a haber recibido ahí esa pelota sutil. Con un poco de fortuna se la queda ahí Castrini, intenta salir Benvenuto, perfecto, que gana ese lateral y ahora va a tener una nueva salida Asturiano en 3/4 del ataque de Sideco en la gestación. Y Janashiro con una balanza propone mano a mano, gana la posición, lo agarraba de la camiseta Farruno, tiene que ser amarilla, lo que le reclama Benvenuto, sí, amarilla para Farruno, que cortaba un ataque comprometedor de Asturiano y llega a su tercer falta. Sideco ahora sí, vuelta a la igualdad en faltas, en goles, y en este caso no en amarillas, una más para los del círculo de comunidad. Y 8 minutos 27 los que le van a restar a esta primera etapa. Tengo frío, yo terminé de jugar, agarré todo, vine a conectar todo. Así que voy a esperar algún minuto o algo para poder abrigarme. Firmara que dejaba esa pelota para Benvenuto, que va a tener que buscar a Lavaqué. Bueno, tocaba la pelota en Farruno, los jueces que creían que en Lavaqué, saque de arco para Carames y la salida rápida de Sideco, que no lograba conectar con ninguno de sus jugadores por delante de la mitad de la cancha. Y lo que les digo, una propuesta que, bueno, perdón, me trabé porque recibía Benvenuto, luego el forcejeo con Sutil, bueno, hay un nuevo fallo en la toma de decisión de los jueces. Lo que les decía, Asturiano, que en este primer cuarteto, que a priori parece ser un 3-1 fijo, trae a Lavaqué para la transformación. Bueno, ahí Mauro González, que la agarraba bien, sin arco, pero que la agarraba bien, una pelota de aire difícil. Pasa al lateral para Asturiano, que vuelve a mover sus piezas, 4x4. Y Cantarela ya jugándola para Verdún, que con paciencia va a buscar largo. No, juega con Cantarela y ahora sube la presión de Sideco. Van intentando el sombrerito, rebotaba con un poco de fortuna para los nuestros la pelota en Castrini, que se la cede mano en mano a nuestro Nico Marani, que ya jugaba con Verdún, y de Verdún para Cantarela, ingresa y juega con Marani, que con un control orientado encuentra el salteo en set, de set para Marani, propone la modalidad, Marani de memoria intentaba con Verdún, Juanchi que se tira al piso, no logra encontrar esa pelota, sí la encuentra set en el retroceso. Sutil trataba de conectar con Furno, perdón, yo estoy diciendo Farruno, nada que ver, Furno. Ese es el que recibe Furno. Y encuentra el salteo con Regia. Regia encontrando a Sutil, pero era bueno el retroceso de Asturiano y Set que va a tener que intentar proponer el mano a mano, se le escapaba esa pelota. Y hay salida para los de blanco en mitad de cancha, que vuelven a rotar sus fichas también. 4x4. La pelota la recibe Olivetti, recién ingresado en el partido, y conecta con Scholz. Scholz trataba de rebotar, pero bien. Set en el retroceso. Le empiezan a contar los segundos a Rusoñelo, que encontraba el rebote en los pies de Atencio, buscaba disparo, bloqueaban entre Marani y Set. Y ahí Rusoñelo, que va a intentar buscar el disparo, bloqueaba en Cantarela y sale la contra para Asturiano. Está bien parado igual Sideco, la pelota la recibe Marani, trata el control orientado, se tropieza, no va a llegar esa pelota Verdún. Y la va a manejar Sideco casi en línea de fondo de Asturiano. Atencio jugando para Olivetti. De Olivetti para Rusoñelo, Olivetti, la mueve Sideco. Rusoñelo intentaba conectar con Scholz, no lo encontraba, ahora sí, se ensucia la jugada, pisa Scholz, buscaba con Atencio en dos tiempos, Testón, 6 minutos 12, 11, 10, se cae ahí solo
Cantanela que buscaba la falta. Y de Karamis para Atencio, Atencio para Yol. Es para Asturiano esta pelota. Marani que encuentra a Seth que trata de girar. Le pone el cuerpo a Olivetti dejándole la pelota a Karames, que ya buscaba con Rusoñelo. Larga esa pelota para el 11 de Sideco. Y para Asturiano va a ser la salida de Testón para Seth, que va a proponer el mano a mano, va a llegar a la línea de fondo, va a tener que buscar algo Seth. La pelota le queda a Marani, bueno. Había sido buena la primera respuesta de Karames con la mano abajo. No logró quedarse con esa pelota, llegaba Marani que tenía el arco vacío, pero también iba cayéndose. Y ya la saca Sideco en la salida. Atento Verdún que sacaba de espalda esa pelota, toca en los barrotes estos que tenemos en el techo de Sideco. Todavía no le sumé ninguna a Testón. ...5 minutos 28, 3 faltas para Asturiano, 3 faltas para el círculo de comunidad. Forcejean ahí entre pivot y último jugador, entre Scholz y Verdún. Ahí recibe Scholz, trata de girar, la pone para Rusoñelo. Y Rusoñelo que encuentra el primer palo de Testón. En el forcejeo ganaba Scholz, que giraba y descargaba para el apoyo. En los papeles, excelente lo de Sideco, recibir, girar, descargar. Y pone el 1-0 para los del círculo de comunidad. A falta de 5 minutos 15, todavía una eternidad de este primer tiempo. Pillo fue la experiencia encima de Atencio para que Sideco llegue a su cuarta falta. Luján intentando conectar con Constantino, tocaba en Castillo esa pelota. Y Luján que se la pisa a Constantino, que busca arco. Constantino rebote, trataba de zurda. Llegaba bien al bloqueo Olivetti, explotaba las palmas de Karames el disparo de Constantino. Fimara que encuentra a Luján, que intentaba conectar una vez más con Fimara, saca la contra Sideco. Sin fortuna Recia, la pelota la recupera Constantino, que la pone el segundo palo para Luján, no logra conectar esa pelota a media altura. 4:44, ahí lo ven. El tiempo que le resta a esta primera etapa. Y Karames, que buscaba a Recia, listo, gritaba Testón, igual, despejaba Vega. Y 2 canta Testón, se la baja con Fimara y de Fimara directo a Constantino, un misil le tiró Fede a Toto. Y Karames que intentaba conectar con Recia, el duelo de 8. En pivot, último jugador. Luján que le deja la pelota a Fede, que intentaba con Fon. Recia que recupera esa pelota, pisa hacia atrás, no logra dejarla dentro del campo de juego. Espínola va a ser lateral para Asturiano aquí, bien cerquita de nosotros, y hay minuto pedido por parte de Asturiano.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Minuto para poner paños fríos el de Valvidares, todavía resta muchísimo tiempo, ajustar algunas desatenciones, algunos fallos. Fimara que juega para Luján, busca el achique. Y el achique era justamente para rebotar y jugar con posición de pivote, en este caso Constantino. Y Vega ya jugando con Luján, de Luján para Fimara. La mueve Asturiano, espera en mitad de cancha a Sideco, que ahora empieza a subir. La pelota le queda con fortuna ahora a Luján, que juega para Fimara. Fimara que buscaba de punta, sin peligro para el arco defendido por Carames, que ya se la baja. Ahora Castillo, que buscaba con Facundo González, se le iba esa pelota. Igual estaba atento Testón. Espero que se esté escuchando bien, hay mucho ruido ambiente, yo estoy sin el micrófono cerca de mi voz, pero bueno, yo acá me dice que mi voz predomina por sobre el ambiente, igual estoy haciendo un esfuerzo enorme, así que espero que se esté escuchando bien, viendo bien. La mueve Asturiano, Fimara que espera la progresión de Fon y juega con Constantino, no hace pie, Toto que rebota con Fede con Fon que trata de girar, se ensucia esa pelota, llegaba a Fimara, va a ser reposición para Sideco en 3 minutos clavados, el tiempo que le resta a la primera etapa. Espínola que trataba de conectar con Recia, que sacaba el disparo de primera, explotaba el pecho de Testón y llega a su quinta falta Sideco. Hace sonar su silbato el cuarto hombre, indica la quinta falta de Sideco. A falta de 2 minutos 51, bueno, un condimento a favor para Asturiano. La quinta falta de Sideco, a una de la penalización. Constantino que recibe esa pelota, trata de girar y rebota con Luján, de Luján para Fimara, Fimara que con paciencia juega para Vega, de Vega para Constantino, Constantino de borde interno la pone hacia el centro, tiraba doble vuelta, doble ruleta Castillo, abajo Vega y ahora llega a su cuarta falta Asturiano. Todavía a una de la alerta de penalización. Rosoñelo, no, perdón, Rosoñelo no era Castillo, jugando para González Mauro, de González Mauro para Furno. Furno remontaba con González, González trataba de jugar en la banda con Castillo, se perdía por la banda opuesta, la más lejana de nuestra posición. Igual, como les digo, bien ubicado Fimara, que va a buscar arco. ¡Gol! ¡Gol de Fimara! Que vio abierta la defensa, no tenía pase de punta, reventó el palo derecho defendido por Carames y pone la igualdad en el marcador a falta de 2 minutos 11. Encendido el pie derecho de Fimara, que reventó el arco de Carames casi desde 3/4 de campo. Ahí Benvenuto se le complicaba bajar esa pelota. Y ahora, en esta ensalada de condimentos que les menciono, la única para Asturiano es la quinta falta de Sideco. Ya recupera Janashiro, que la pone al segundo palo. Y hay mano
de Castrini, que se gana la amarilla. Y Benvenuto dice que de ahí quiere la sexta falta. Ahí o ahí, le dice el juez. Pedí la mano. De ahí la va a querer Benvenuto, llega a la sexta falta. No, de ahí no, la quiere desde el centro, la va que. Y carga a la derecha el sureño. El gol, bien. Carga su derecha el sureño, Lavaqué y Carames. Algo le dice Benvenuto. Derecha cargada el sureño que prende la mecha. Sonido a bomba y explota. Lo que explotaba eran las manos de Carames, que se quedaba sobre su posesión, lo buscaba ahí al medio y arriba. Lavaqué, 1 minuto 45 le va a quedar al encuentro. Ahí Lavaqué que intentaba el segundo palo. Atento Furno para girar. Le ganaba bien con el cuerpo Hanashiro, que es chiquitín pero durísimo. El duelo personal a Sutil. Le pone el pecho Furno a la situación y saca la contra para Sieco, que quedó mal parado. Al piso Lavaqué, todo pelota, recupera esa pelota y saca la contra para Asturiano. Va a llegar a esta línea de fondo. Lo chocaba Mauro González. Bueno, con todo este último minuto del partido. Y hablando de minuto, calma, paños fríos y minuto pedido por parte del Círculo de Comunidad. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Minuto 15. Lo que le resta a esta primera etapa. Y Carames bajándosela a González. Ahora Furno esa pelota jugando con Mauro González. Trata de buscar el segundo palo con Sutil, no lo logra conectar. Y Testón que le baja esa pelota a Cantarella, que propone mano a mano. Recupera Furno sin falta, Juliano. Ahí la pelota le queda a Marani, que va a tener que buscar arco, ¿no? Intenta proponer mano a mano, ahí juega para Set que va a llegar a la línea de fondo. González, Mauro en este caso, que le llegaba para despejar esa pelota. 50 segundos. El tiempo que indica el tablero que le falta a esta primera etapa. Verdún buscando arco, mal sacado, o 5 segundos. Creo más 5 que mal sacado. Y la posesión, sin haber corrido casi tiempo, es para Sideco, que la mueve en la salida. Castrini jugando para Furno para Castrini. Ingresa Mauro González, que recibe la pelota, pero está atento Verdún, que se la pone de cabeza a Marani, que hace un par de jueguitos. Va a tener que buscar el segundo palo con Set. Y ahí Carames que saca la contra, tiene espalda Asturiano. Llega la pelota para Castrini. Había quedado mal parado Asturiano en esa contra, comandada por Carames. Se lamenta Verdún. Y Sideco que pone el 2-1 a 24 segundos del final de este primer tiempo. Y llega también a su quinta falta Asturiano por esa de Marani sobre Carames. Eso es lo que indica el cuarto árbitro.
Y Seth, que ya juega para Marani, que quiere proponer el mano a mano. Sabe que le queda poco tiempo a esta primera etapa, pero paciencia, Asturiano. 17, 16, 15 segundos. Marani la pelota. Reiniciando para Cantarella, de Cantarella para Seth. Ahí traba y gana Marani. Traba y gana Seth. La pone hacia adelante y lo acompaña Caterini con el cuerpo. Y últimos 4 segundos los que le van a restar a esta primera etapa aquí en Herli, en cancha de Sideco. Y se nos va a venir un segundo tiempo hermoso. Nosotros nos reencontraremos para los segundos 20 minutos. Les dejamos con unos videos de nuestros queridos sponsors. Muchísimas gracias por bancar al futsal masculino del Asturiano. Nos tomamos un descanso y volvemos para la segunda mitad. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set it. Hold up, wait a minute. Are you ready? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente.
Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Hold up, wait a minute. Are you ready? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
vuelven los equipos al campo de juego. Se va a venir la segunda mitad, reiniciamos las faltas. Eso lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, también yo me tomo el entretiempo para descansar, me abrigué. Todavía tenía las canilleras puestas, imagínense. Y ya empezó entonces el segundo tiempo aquí en Gerli, en el partido de Lanús, en cancha del Círculo de Comunidad. Asturiano 1, Sideco 2, Benvenuto que enganchaba ante la chique de Carames. Fue inteligente la decisión esta de Benvenuto, pero no lograba encontrar arco. No se fue la pelota, lo que le reclama a Zoiza. Cambia las marcas Benvenuto. Y Carames dudando. Ahora sí, juega para Castillo. De Castillo para Espínola. Espínola que encuentra a Recia. Recia que gira. Y primer falta para Asturiano en el amanecer de este segundo tiempo, 19-23. Sumamos la primera. La acomoda Recia esa pelota. Larga distancia la de Recia, que va a buscar arco, sí, de punta, buena respuesta del Testón, al piso Juanchi, la pelota pega en el palo, nada, no hay nada, y este bloqueo de Juanchi sí es para sumarlo, a nada el breaking the wall para Verdún, un ladrillito más, y despecho, la que se la dejaba a Zoiza, que sacaba un disparo hermoso, que le explota las palmas de la mano a Carames, le pone el pecho a la situación, Hanashiro que reinicia para Benvenuto y de Benvenuto para Zoiza. De Zoiza una vez más para Benvenuto, Hanashiro, Zoiza. Ahí trataban de encontrarlo a Hanashiro que no iba. Igual en el repliegue estaba atento Facundo González. Y la pelota en los pies de Carames. Para la salida ya jugando con Castillo. De Castillo para Espínola. Le pone el pecho Benvenuto que saca la posesión, tenía a sus tres jugadores sobre su misma línea, decidió pisar para adelante y patear, era reiniciar o finalizar, eligió la segunda opción nuestro capitán, que gana un lateral o un tiro de esquina. Sí, un tiro de esquina. Se la dejó para Lava, ¡qué gol! ¡Gol, sureño, gol! Abierta la defensa de Sideco, se la puso ahí a media altura Zoiza. Al sureño Lava que hermosa, la agarró con todos los cordones, reventó el ángulo izquierdo del arco defendido por Carames. Ahora sí, explotó la bomba en la derecha del sureño. Y en el amanecer, ahora sí, en el amanecer del segundo tiempo, 18:30, tan solo un minuto y medio, Asturiano pone igualdad en el marcador. Bueno, ahí se ensuciaban entre Benvenuto, Hanashiro y Testón, sí, se le iba esa pelota, se le iba lamentablemente a Tincho Zoiza. Bueno, gente de Bariloche nos está viendo, un saludo para Bariloche. Se movía esa pelota, lo reclama todo Asturiano. Se movía esa pelota y sí. Cuando se mueve, no es ciencia exacta, pero bueno, repito lo que decimos siempre, nosotros de este lado, los árbitros impartiendo justicia, cada uno a lo suyo. Testón ya bajándosela a Hanashiro, Hanashiro que juega con Benvenuto, Benvenuto directo para Hanashiro. Llegaba hasta línea de fondo Recia, despejaba el peligro de Benvenuto. Castillo ya jugando para Facundo González. De González para Espínola, proponiendo el mano a mano, rebotando con González una vez más para Espínola, encontrando a Schultz en posición de pivote, estaba atento para doblar la marca Lavaqué, bloqueaba Hanashiro, sacaba Benvenuto, la pelota que le queda a Sideco, no cesa el peligro para el León.
que ahora logra sacar de su propio campo a Sideco. Facundo González que no conecta con Recia. Bueno, chocaban ahí entre Benvenuto y Recia. La que va a intentar reinicia con nuestro capitán de Mati para Tato. Tato que trata de girar, le llegaba abajo Castillo, se dejaba caer Haneshiro. En el piso también Benvenuto. Llega a su primer falta, el círculo de comunidad. Bueno, piden atención para Benvenuto. Bueno, recibe la atención de la doctora Benvenuto en su aductor izquierdo, su psoas izquierdo. Esperemos que no sea nada, acerca a Testón evaluando la situación. Y el spray mágico en este deporte y en muchos de los que se juegan indoor. Y en exterior también, ese spray frío. Y 17 minutos 17. Marca el tablero. Debería empezarme a aprender los números de la quiniela, como para darle un poquito más de juego, ¿no? A este intento de relato. ¿A qué habría que jugarle? Bueno, no sé cuál es el 17, si alguno sabe. ¿Me podrá decir? Bueno, Mati Benvenuto tratando de reincorporarse a poco, va a tener que salir porque recibió la atención médica. Le duele de verdad y le duele muchísimo a Benvenuto. Esperemos que no sea nada y que pueda volver a ingresar en la rotación. Lo reemplaza Verdún en su posición de último jugador. Mejor no decimos qué número es el 17. Bueno, ahí entre Marani y Verdún lo enganchaban abajo a Scholz. Llega a su segunda falta a Asturiano, que va a tener que defender esta pelota parada en 3/4 del campo defendido bajo los 3 palos de Testón. Toma a larga distancia, Atencio, el encargado de ser el primer movimiento, ni siquiera digo toque, el primer movimiento de esta pelota parada. Jugándosela adentro a Olivetti, que no encontraba a Rusoñelo en la descarga. Y se completa la rotación de cuarteto para Asturiano, ahora sí cumpliendo su función dentro de su cuarteto Verdún. Lo acompañan Marani, Set y Cantarella. Obviamente Testón, que salió ahí en su posición de 5-4. Verdún que amaga a jugar con él, juega con Marani, sube la presión de Sideco ante los malos pases de Asturiano. Verdún que juega con Testón. Testón que no podía jugar lejos, pero no podía hacer efectivo. Bueno, Set que tira un taco hermoso. Ahora Marani que le rebota última esa pelota. Los duelos entre 11 en la división fue suma para Rusoñelo, el de Sideco. Bueno, le perdía la pelota a Cantarella por seguir a Atencio, pero nada, sin peligro para Testón, y la pelota ya en los pies de Marani, que juega para Cantarella. Cantarella que de cucharita para Set. Con un poco de dificultad, Carames, que igual estaba atento para salir a cortar, despeja esa pelota.
y prepara a Verdún. Esperando los cortes de Verdún para Cantarela, de Cantarela una vez más para Verdún, que intentaba de primera buscar el arco defendido por Kadame sin peligro para el 12 del círculo de comunidad, que ahora casi conecta con Rusonielo. Estaba atento Verdún para recuperar. Marani proponiendo el mano a mano, va a llegar hasta línea de fondo, le rebota lamentablemente en él la pelota, lo acompañaba Set para jugar esa dualidad. 15 minutos 45 el tiempo que le resta el partido, y ahora sí, en una cancha en la que tengo el tablero, se los voy a decir, cada 2x3 no va a pasar más el tiempo. Rusonielo y la pelota encontrando salteo con Olivetti, proponiendo mano a mano con Set, la pelota que le llega al jugador de Sideco. Le sumamos otro ladrillo. Le sumamos otro ladrillo a Verdún. El 9 es Scholz de Sideco. No sé si cobraron falta o atención. Era Olivetti el caído de Sideco. Nada, frenó el partido el juez para hablar con Olivetti. Va a ser salida desde el arco entonces para Asturiano. No, la pide el juez. Un pique va a ser, ¿qué va a hacer? Un pique, sí, reposición. Le pide ahí distancia juez para reiniciar en la posesión a Marani. Y proponiendo el mano a mano, Marani, ahora sí ingresa y juega con Verdún. De Verdún para Cantarela, que propone la balanza. Bloqueaba a Atencio, pero no ganaba la posesión. Y Coqui que se la deja a Marani para proponer el mano a mano. Olivetti lo acompañaba. La pone en el segundo palo, Set que se cae al piso, la pelota se pierde por arriba del travesaño. Despierto está Marani, despierto estuvo Set. Y casi la agarró muy abajo, se fue muy arriba. Giraba bien el jugador de Sideco, llega con todo Coqui. Scholz que le giraba perfecto a Verdún, que le reclama a Testón que hable, que salga. Y todavía un partido completo le resta el encuentro aquí en Herli. Rusonielo y la pelota, bloquea a Marani, entre 11 y 11 era la cuestión. Y despeja el peligro el de Asturiano. Se la cede al de Sideco, que juega con su jugador. Bueno, se ensucia ahí, bloquean entre los de Sideco y Asturiano. Llega con todo Marani por uno, mano a mano, pie a pie y sale. Propone el mano a mano. Estaba atento para recuperar. Está solo contra el mundo. Va a tener que proponer el mano a mano y disparar. Al piso iba Juanchi. Y Testón reiniciando ya la posesión de Coqui. De Suela para Pachón, de Pachón para Coqui. Coqui proponiendo el mano a mano. Va a tener que jugar con Set. Al piso Rusonielo. Todavía para Asturiano esa pelota. Bueno, ambos equipos poniendo de lo que hay que poner en este pasaje del partido. Y todavía con gestos de dolor, Benvenuto lo veo ahí tirado en el banco de suplentes. Una pena, esperemos de verdad que pueda reincorporarse y volver a ingresar en la rotación. Cantarela ya jugando para Verdún. Sí, Juan, le decía a Marani que pisa y propone mano a mano. Llega hasta la línea de fondo, trata de zurda. Se va a ganar una amarilla infantil Marani. Y no sé si suma, porque no estaba en juego esa pelota. Tan solo amarilla. Y 4x4 una vez más, rotación de los cuartetos asturianos. Le reclaman los jugadores de Sideco que tendría que haber sido roja. A mí no me pareció, igual no la vi, porque ese córner me lo cubre la tribuna local. Una amarilla y a seguir. De Carame para Furno. La mueve Sideco. González. Catrini. González una vez más. Le ponen los brazos arriba. A Vega estaba atento. Testón para despejar ese peligro. Le sumamos
la primera de los barrotes, esta no fue de saque de arco, así que 0.5 diría yo, ni siquiera suma completa. El duelo ahí es entre Sutil y Vega. Y con paciencia Fimara reinicia con Vega, de Vega para Luján, la mueve Asturiano, bloquea, despega, sale para afuera Vega, que propone mano a mano sobre Sutil, le pone los brazos, doblaba Constantino, la pelota le queda a Luján, que la acompaña hacia la salida inteligente y la experiencia de Lucas Luján para tener la pelota en posición fija, en pelota parada con el lateral. Fimara buscando a Constantino, que trataba de recibir esa pelota, se le escapaba a Mauro González. Muy bien, dice Valvidares, muy bien. Sobrecarga Asturiano el lado opuesto a la posición de Constantino para buscarlo cruzado y directo. Fue jugando con Fimara, Fimara poniéndola adentro, bloqueaba a Sutil, que despeja esa pelota. ¿También la va a dejar salir Testón? Sí, la va a dejar salir Testón, se frena el tablero, 12.53. Y de Testón para Constantino, que se va a tener que hacer fuerte. No lograba, lo acompañaba Mauro González. Y momento de calma ahora en el encuentro. Silencio. Y respiramos un poquito nosotros también. Encontraban ahí a Sutil en la progresión. Que Sutil encuentra el salteo con Mauro González. González para Furno. Llegaba bien y abajo Testón en el achique. Y Mauro González jugando con Catrini. Catrini para su arquero. Mauro González para Furno. Llegaba bien. Fimara tirándole la pelota a su público. Ahí no importa nada. La tribuna son palitos. Y el lateral lo va a hacer Catrini, no, se lo va a dejar a Mauro González, que la pone en el segundo palo, estaba atento Fon. Y Vega que saca la contra, está solo contra el mundo. Pisa en cara, le queda a Fimara, Fimara que traba, quedó mal parado, ahora Asturiano, la pelota en los pies de Catrini, que busca arco, se pierde lejos del segundo palo, defendido por Testón. Tocaba, sin embargo, en Luján, por lo que tiro de esquina va a ser para Sideco, para los del círculo de comunidad. Y Furno es quien se acerca a esa pelota, encargado de ese córner en la banda izquierda del ataque de los de blanco. Ya se la dejaba a Catrini, bloqueaba Constantino. Una vez más Catrini, que va a jugar para Mauro González. Catrini, González de nuevo, sí, González recibe, de suela hacia afuera, de suela hacia adentro, juega para Furno, le llega abajo Constantino, que jura no haberlo tocado, y llega a su tercer falta. Asturiano, jugó rápido Sideco, Catrini, le queda al jugador de Asturiano, sale Fimara, gana el de Sideco, Furno para Sutil, Sutil buscando la Furno, bloqueada a Vega. Pasaje favorable este del partido para Sideco. Y Mauro González jugando para Furno, que va a proponer el mano a mano sobre Fimara. Llega hasta la línea de fondo, al piso Fimara, bloquea esa pelota, toca en Furno, bien, Fede, bien. Reposición para Asturiano, 11-23, 11-22, 21 y 20, el tiempo que le resta al encuentro aquí en Sideco. Se equivocaba Luján, recuperaba Sutil. Sutil jugando para Catrini, Catrini que intentaba ponerla hacia el medio, estaba atento Fon, que le tiraba el cuerpo encima, ingresa hacia el medio también jugando con su cuerpo, y sí, vuelven hacia atrás los jueces, que habían dado ley de ventaja, y llega su segunda falta a Sideco. Quería reunión de consorcio Fimara para manejar la pelota, va a ser posesión simplemente, ahí encuentra el salteo Luján con Fede, Fede que ingresa, busca disparo, en dos tiempos Carames, que ya se la baja Mauro González, González para Catrini, Catrini que ingresa y encuentra salteo con Atencio, Atencio para Mauro González, que intentaba conectar con Recia, no podía, lo acompañaba Testón en el duelo de ochos entre pivot y último jugador. Y mueve las fichas Asturiano, que en esta rotación del primer cuarteto va a cubrir la posición de Benvenuto lesionado, Juan Cruz Verdún, acá el que recibe esta pelota.
y ya juega para Testón. Testón que de Suela, encuentra el salteo con Hanashiro y va a tener que abandonar su posición. Verdún buscando directo a Testón, la pelota se la encuentra Lavaqué de pura casualidad, que va a buscar el arco, no podía desviar de espalda Zoiza. Se fue sin peligro y pidiendo permiso esa pelota de rotación también de fichas a Sensieco. González pero Facundo jugando para Castillo. Castillo que intentaba conectar con Espínola, lo acompañaba Hanashiro, salía Testón, va a ser lateral para Sideco, marca la 2 Castillo, que juega para Facundo González, que buscaba a colocar el ángulo, se iba solo Lavaqué, Testón que juega para Zoiza para Lavaqué que intentaba hacia adentro, sin full Asturiano ahora por favor, atento Hanashiro, la pisa, pone el cuerpo, reinicia con Verdún que ve que no tiene pase claro y juega con Testón que reinicia con Zoiza que ingresaba para la reestructuración, juega por banda con Lavaqué, de Suela, trata de girar, propone el mano a mano, va a llegar hasta la línea de fondo y Carames lo acompaña, bien Manuel, los aplausos de Validares para su dirigido, que ahí empieza a subir la presión sobre la salida de Sideco. Espínola conectando con Recia girando, gana la posesión, la pone hacia adentro. Peligrosa la decisión de Zoiza de dejarla pasar, pero efectiva, se la adjudicamos y Zoiza conectando con Lavaqué. González Facundo atento para esa pelota, va a llegar al bloqueo Verdún, revienta las palmas de Testón y las palmas que revientan son las del público de Sideco. Va a ser tiro de esquina para los de Herli, que se la dejan a Facundo González, que la pone al segundo palo, estaba atento Zoiza. La pelota rebota último en Hanashiro, sigue siendo pelota parada para los del sindicato. Y la contra de Asturiano con Verdún, de Verdún para Lavaqué. Castrini en 2 tiempos saca la contra con Recia hasta línea de fondo, la acompaña Verdún, que lo camisetea, se queja, golpea la pared, se va a ganar la amarilla y llega a la 4ª falta Asturiano. Se va a empezar a ver el desgaste en Verdún, que va a tener que cumplir con su posición de último jugador en 2 rotaciones, en 2 cuartetos distintos. Bueno, un poco de ese cansancio acumulado lo vimos en esta, tuvo que camisetear para evitar el disparo de Recia. Y va a tener que defender ahora esta pelota Asturiano, Lavaqué, Verdún, Vega y Luján, los encargados de la defensa. Se acomoda las medias. Recia. Para mí va a buscar arco. Arco Recia. Estaba atento Testón. Gana la posesión Juanchi. Perfecto, Verdún toca último el balón en el Espínola. Hanashiro, el encargado del lateral. Ahí se queda Verdún. Para ahora correr profundo. Zoiza buscándolo. No lo toca Lavaqué. La pelota le queda a Yul, que llegaba a línea de fondo. Era Espínola, lo acompañaba Lavaqué. Y Zoiza que juega para Lavaqué de frente, le dice Valvidares. Despacito Lavaqué subiendo línea de esa pelota, jugando con Hanashiro. Hanashiro ingresa y va a jugar con Lavaqué, el sureño de Suela. Juega para Hanashiro que la pone de zurda. Entre Carames y Facundo González, que despejaban el peligro, pero no cesa porque Zoiza con la pelota tira un elástico para enganchar y trataba de encontrar en el segundo palo a Lavaqué. Puede reiniciar con Testón y Testón sigue buscándolo a Lavaqué, que ya lo llamaba Tato le gritaba, pero no esperaba encontrarse esa pelota por la espalda de Facundo González, que ahora rifa esa pelota. Suma Asturiano porque
de Verdún para Hanashiro, de Hanashiro para Zoiza, de Zoiza para Lavaqué, que pone el cuerpo, no logra girar, ahora sin falta, Asturiano por favor, ahí bloquea perfecto Zoiza que recupera esa pelota, la juega para Lavaqué que gira y va a tener que buscar arco, sí, punta, sureño, perfecto, haciendo lo que tenía que hacer, eso es lo que le indica con sus palmas Tincho Zoiza, en 7 minutos 21, todavía una eternidad del tiempo que le resta al encuentro aquí en Sideco. Bueno, lo veía adelantado a Testón, Atencio que buscaba arco. La pelota que le queda a Rusoñelo, que la agarra muy abajo, se va muy arriba. La salida de Testón encontrándolo a Cantarella, una nueva rotación de cuarteto en asturiano, Cantarella que recibe con la balanza y trata de ponerse de frente a la cancha, lo mismo Marani, recibe de frente, lo que les digo, ya de suela la jugada para Set, proponiendo el mano a mano, caía ahí Marani, y Verdún jugando con Marani de nuevo, de suela y de frente a la cancha, siempre proponiendo peligro, Coqui buscando lo profundo, a Pacho, Rusoñelo que despejaba el peligro, tocaba en el techo esta pelota, así que el lateral para Asturiano desde la zona en la que la pelota toca el techo aquí del galpón de la cancha 1 de Sideco. Y Marani encontrando el salteo con Cantarella, Cantarella fortuna la pelota con Marani, tocaba último en Olivetti esa pelota. Marani jugando con Verdún, tenemos seguridad, decía Valviares, Verdún jugando con Cantarella, de Cantarella para Verdún. Marani que le corría largo, no podía Juanchi con esa cucharita de borde externo. Cómodo con la falta, Sideco. Asturiano cerca de la penalización. La mueve Sideco, Catrini conectando con Scholz, perdón. La mueve Sideco en la salida, empieza a subir Asturiano. La presión de Asturiano es efectiva. La rifa Catrini, gana Asturiano, el despegue de Pachón. Era bueno porque lograba confundir a Catrini, llegaba hasta la línea de fondo. La pelota le picaba en el pie, así que más que lo que hizo no podía hacer Pachón, que ahora presiona bien alto a Asturiano. Y es efectiva, lo que les digo, es efectiva la presión de Asturiano cuando sube un poco más sus líneas. Ahí Cantarella tratando de encontrar a Set, Olivetti que lo acompañaba a Pachón para que la pelota la reciba Carames en sus manos. Ahora la mueve Sideco, logró hundir la presión de Asturiano. La pisa Jorge Sideco, recupera a Pachón que tiene que proponer mano a mano, vaya a la línea de fondo. Y hay roja directa para Scholz y amarilla a Verdún por el reclamo. Está amonestado Verdún. Bueno, insólito lo del juez. Y Asturiano que ahora se va a quedar sin dos de sus últimos jugadores, no lo puede creer Verdún. Otra expulsión insólita para Juanchi. Llega a su tercer falta Sideco. Hubo una roja para Scholz porque se iba solo Pachón. Hay una doble amarilla para Verdún por el reclamo. Bueno, son estas cosas las que no puedo entender. Cinco minutos 18 y ambos equipos van a jugar con 3 jugadores. Tenía la ventaja Asturiano, se gana la segunda amarilla a Verdún, que no va a volver a poder ingresar en el encuentro. Tampoco Scholz. Y Asturiano que tiene a Benvenuto lesionado y a Verdún expulsado. Dos últimos jugadores y dos piezas clave.
que pierde Asturiano para lo que resta del encuentro. Lo que resta son 5 minutos 18. Bueno, momento de diálogo entre los árbitros, el cuarto hombre. Situación rara esta, atípica, por sobre todas las cosas, un 3 versus 3. Les recuerdo que cualquiera de los equipos que se encuentre con el gol, el otro equipo va a recuperar a su cuarto hombre, o ambos equipos recuperarán a su cuarto hombre cuando el tablero indique 3 minutos 18 o lo que suceda primero, el gol o el tiempo. Son 2 minutos. Marani proponiendo mano a mano, tira un caño hermoso. Carames que saca la contra, Catrini la pelota. Revienta el disparo de Atencio en los pies de Set. Tiene que volver Cantarella, claro, porque va a quedar en inferioridad de condiciones Asturiano cuando Carames agarra esa pelota. Le queda a Catrini de fortuna, ahora quedó mal parado Asturiano, pero es malo el pase de Catrini para Atencio. Ya hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Les repito, situación atípica esta. Yo por lo menos no lo había visto, un 3 versus 3. Cuatro minutos 30 le quedan al partido y Asturiano sumándolo a la que, bueno, casi de handball esta. 4 jugadores en campo, pero sin el arquero. Y Valvidares que vuelve a arriesgar con las decisiones de 5 para 4 en circunstancias no desfavorables en el marcador. Y lo que siempre digo, alentamos esta decisión, alentamos la toma de riesgo, alentamos el ser protagonistas, Asturiano siendo protagonistas. Asturiano buscando con un jugador más, arriesgando en pos de encontrar una ventaja ante la igualdad de condiciones. La mueve Asturiano, Fiumara, Zoisa, Fiumara, Zoisa una vez más, Vega, y se va a venir el gol de Sideco. Es lo que les mencionaba, es una decisión que te puede llevar a esto, pero alentamos esa decisión. Ahora Asturiano va a recuperar su cuarto hombre, Sideco todavía va a tener que defender con uno menos. ¿No se da cuenta de esto de Valvidares? Asturiano tiene... Bueno, hay algo que no estoy entendiendo.
¿Por qué no entró el cuarto jugador de Asturiano? Es lo que no entiendo. Fumara en la pelota, Fumara. Carames, Fumara una vez más. Carames otra vez. Zoiza, Vega, ahora sí ingresó el cuarto de Asturiano, es lo que yo les decía. Luján, arco enano, Carames. Zoiza de pecho. Y ahora también su cuarto jugador, Sideco. Lavaqué, Carames. Dos minutos 54 para el infarto. Y en quinta falta Asturiano. Ese no lo había notado. En quinta falta Asturiano. Que ahora va a tener que utilizar el 5-4 para encontrar el gol. Que lo ponga una vez más. Con el empate en el marcador. Y la mueve Asturiano con Zoiza. Zoiza. La mueve Asturiano. Cantarela. Zoiza. No encuentra el pase. Zoiza con Set. Juguemos ahora lo que dice el DT. Y Asturiano que va a tener que presionar para encontrar rápido una vez más. Va a presionar la pelota. Se equivoca el jugador de Sideco. Le ponía los brazos en el pecho a Coqui que le tiraba un caño hermoso. Estaba atento Zoiza. Ahora la contra para Asturiano. Quiere volver a tirar un caño. Sin full que estamos en quinta, por favor. Y ahora la mueve Sideco. Sin full, Tincho, por favor. Llega bien a la segunda marca. Pacho, la pelota le queda a Fede que busca de punta. Y Carames en dos tiempos. Yo no quería sufrir hoy. Carames cortesía para su colega en la posesión. Minuto 53. Ahora es a todo o nada Asturiano, todavía mucho tiempo. Pero sí, a todo o nada ahora Asturiano. Lavaqué reinicia con Zoiza. Zoiza con Lavaqué. No hacía pie Cantarela con esa pelota. Minuto 36. Lavaqué, Carames. Le van a cobrar mal sacado a Cantarela que se apuraba porque recibía solo el sureño. Minuto 34. A todo o nada Asturiano. A manejar los tiempos Sideco. Corre poco el reloj. Lo presionan Asturiano. Puede recibir ahí Lavaqué. Traba. Le queda a Fumar. Ahora tiene que pasar a mitad de cancha. El sureño tranquilo. Fede pisa con Set. Set para Zoiza. Y ahora tranquilidad Asturiano. Minuto 14. Zoiza. Cantarela. Cantarela que propone. Engancha. Juega para Fumar. ¡Fumar adentro! ¡Gol! ¡Gol, Fiumara! ¡Gol! Encuentra el empate, Fiumara. La movieron hermosa con los salteos y las cortinas. Iba a quedar un minuto 04 para el infarto. Asturiano en quinta falta. Pero está con todo Fiumara, que encontraba el primer palo de Carames. Y lo va a seguir utilizando Valvidares a Lavaqué porque tiene que buscar esta victoria. Ahora Sideco en la posesión. Se levanta la gente de Asturiano. Atento Vega para ir al pico. Últimos 57 segundos. Y hay minuto pedido por parte de Sideco.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego, me tomé también el minuto para respirar porque 57 segundos le quedan. Y acá es como en el barrio, mete gol, gana. Estaba atento, Tostón en los tiempos, se queda con esa pelota. Fiumara, ay, la pelota le queda a Sideco. Recia, no encontraba arco. Últimos 46 segundos. Set y la pelota, paciencia ahora Asturiano. Fiumara. Estaba atento Mauro González, sin falta, Set, gana esa pelota, perfecto, va a proponer el mano a mano. Llega hasta la línea de fondo, lo tira en el cuerpo y hay falta. Hay falta y llega la cuarta, Sideco. Últimos 30 segundos. Set, Lavaqué, Soiza y Fiumara para trabajar esta pelota. Últimos 31 segundos. Asturiano en quinta falta, Sideco en cuarta. Joy no quería sufrir. Fiumara calibrando, midiendo los centímetros. Enciende la derecha. Carames atento para bloquearle el disparo a Lavaqué. 28 segundos y la pelota todavía para Asturiano. Set que no logra, puede jugar, juega con Lavaqué. Toca último en él. Últimos 24 segundos. La mueve Sideco. Ya estoy sufriendo por demás. Mauro González. Atencio. La mueve Sideco. Se la encuentra. Set. Atencio que bloquea y gana. Sin falta Asturiano, por favor. Atencio, atencio. Testón, por favor. Últimos 8 segundos. Final para el infarto aquí en Herli. Últimos 8 segundos. Atención. 4 segundos. 3, 2. Y al final del encuentro aquí en Sideco. Asturiano 3. Sideco 3. Nosotros nos despedimos y nos reencontraremos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión, a nuestros sponsors, por bancar al futsal masculino del Centro Asturiano de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos los que bancaron la transmisión. Les mandamos un saludo grande, que terminen bien el domingo.